lo que se ha hablado de los gobernadores que deben ir a la cárcel y, en fin, la entrada también ya de nuevos gobernadores, en los cambios de gobierno, salió el tema, revisando, después de platicar aquí hace pues casi mes y medio, si no es que 2 meses, con Fernando Landeros, el presidente de la Fundación Teletón, que había 4 gobiernos que, a pesar de tener en sus cuentas públicas autorizado el pago para los CRITs Teletón en ciudades de sus entidades, no habían pagado. Fernando nos mencionó aquí 4 estados: Veracruz, Michoacán, Quintana Roo y Chihuahua. Vamos a dejar por hoy el tema de Veracruz, aunque tenemos entendido que ahí siguen sin pagar. Michoacán empezaron a cumplir con algunos pagos, pero se fue el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y dejó 70 millones de deuda, no los pagó. Y se fue el gobernador César Duarte, y a pesar de muy buenos tratos, de muy buenas atenciones, muy fino en la manera en que habló contigo, pero se fue y tampoco les pagó. Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, gusto en saludarte, Fernando, buenos días. Igualmente, querido Ciro, muy buenos días. Se fue Quintana Roo, dejando pagos 70 millones de pesos de deuda con Teletón, y se fue Chihuahua y tampoco pagó. Así es, querido Ciro. La verdad es que es una situación pues lamentable, ¿no? Me parece que hay una falta de sensibilidad al tiempo que se conjuga con una mala administración, un descontrol, un desorden. Y bueno, pues afecta, como tú comentabas, en Quintana Roo son 70 millones de pesos, estamos hablando de prácticamente 2 años completo de vida del CRIT de Cancún, en donde año con año son 1,000 niños, cerca de 3,000 familias los que reciben la atención, y que ahora pues sin duda están en riesgo, ¿no? Y lo mismo en el caso de Chihuahua, prácticamente estamos hablando de cerca de 48, 49 millones de pesos, es más de 1 año de vida de todo el CRIT. Entonces, así es, Ciro, la verdad, en la Fundación nos sentimos tristes, nos sentimos muy preocupados. ¿Es el CRIT que está en Juárez, en Chihuahua? En Chihuahua. En Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. Sí. Estamos hablando de que esos CRITs están en riesgo de reducirse a una expresión mínima, lo cual evidentemente sería un desperdicio por la instalación que hemos construido entre todos los mexicanos, o incluso de desaparecer. En ambos Nada más casos, para el dato, ¿a cuántas personas atienden los CRITs de Quintana Roo y de Chihuahua? Mira, cada uno en promedio atiende a 1,000 niños al año, ¿sí? Hijo. Pero además se atiende a la familia, se atiende al papá, a la mamá, en asuntos pues más bien de carácter psicológico. Entonces podemos calcular que son 3,000 pacientes al año por cada uno de estos CRITs. Entonces, pues sí, es un tema de muchísimo dolor, de mucha preocupación. Me he reunido ya con los gobiernos nuevos, los gobiernos entrantes, buscando pues su sensibilidad, su responsabilidad, porque como dices tú, no era un tema acordado con el gobernador, era un tema autorizado vía un decreto por los congresos estatales. Es un compromiso que se hizo ante todo México, y para ellos en particular fue un compromiso que hicieron con los niños de su estado, los niños más vulnerables, porque no solamente se combina una discapacidad, sino una discapacidad social como es la pobreza. Más del 70% de nuestros niños o de nuestras familias reciben un ingreso mensual promedio de 5,000 pesos o menos. Y era dinero asignado y dinero autorizado por los congresos. No era dinero que dependía de la buena voluntad ahí del gobierno, o que el gobierno tenía que salir a juntar. Era dinero público, era dinero presupuestado y dinero que se tuvo que haber entregado, o que se tuvo que haber entregado. ¿Cuándo debió haber pagado Quintana Roo y cuándo Chihuahua? Los gobiernos de Roberto Borge y de César Duarte. Sí, estamos hablando de que hay gobiernos en donde los convenios hablan de pagos trimestrales, pagos semestrales, algunos son pagos anuales a principio de año, porque es literal el oxígeno con el que vive el centro de rehabilitación. Cuando nosotros hacemos una invitación al país a construir un centro, Ciro, es importante que lo sepa el auditorio, es porque ya existe ese decreto del Congreso Estatal que nos va a ayudar a la operación del centro mismo. Entonces, evidentemente, cuando la Fundación invita al país a hacer una enorme colecta todos los diciembres,
es porque hay un piso jurídico firme que es sobre lo cual se opera un centro de rehabilitación. Por eso es este desencanto, ¿no? Porque son muchos partidos políticos, además todos los decretos salieron por unanimidad en los 2 estados, y de repente pues se empieza a dejar de pagar, la fundación sigue atendiendo, la fundación no ha cerrado obviamente los CRIP, aunque como también informé tuve que cerrar algunos turnos por la tarde, los de la mañana siguen funcionando, y ahora en esta ocasión, Ciro, pues es llamar a la sensibilidad de los gobiernos nuevos para no fallarle a un país que confió en ellos, para no fallarle a los niños que también recibieron una promesa de esos congresos estatales. Y ahora, Fernando, buen día, soy Manuel Peregrino. La respuesta que tenemos de entrada del gobierno de Quintana Roo, de Carlos Joaquín, dice: Teletón nos interesa mucho, seguir adelante con el CRIT, la deuda no es fácil de pagar, 70 millones de pesos, pero la idea es poder pagarla poco a poco. Así es, yo he hablado ya con los 2 gobernadores, en principio hemos encontrado muy buena respuesta, entendemos que no es una responsabilidad específicamente de los gobernadores que han entrado, pero sí es una responsabilidad asumida y autorizada por el Congreso local. Entonces, en estos diálogos que hemos tenido, pues les hemos insistido que son muchos meses de retraso, años acumulados, en donde las aportaciones tienen que llegar inmediatamente, porque no hay más oxígeno para esos centros de rehabilitación. Bueno. Oye, y a estas cantidades me imagino que se solicitará presupuesto o más dinero para el 2017, Fernando. Sí, son en compromisos Veracruz, anuales. Michoacán, Quintana Roo, Chihuahua. ¿De cuánto más o menos sería el compromiso con Quintana Roo para el 2017? Mira, si hablamos de un año completo de vida, sobre 42 millones y medio de pesos. ¿Y lo mismo para Chihuahua, más o menos? Lo mismo, son CRITs que manejan un estándar de 1,000 niños, de 3,000 familias atendidas o familiares atendidos, entonces estaríamos hablando de cantidades muy similares. Lo cual llevaría el adeudo de Chihuahua casi a los 90, arriba de los 90 millones de pesos, y el de Quintana Roo arriba de los 100 millones de pesos. Así es, Ciro. Son cantidades que se han acumulado desafortunadamente por esta falta de sensibilidad y de responsabilidad hacia los niños, repito, más vulnerables. Yo pienso que cuando un país deja de apostar por sus niños, no solo cancela su futuro, cancela su presente, ¿no? Es que la brújula está perdida. Cuando un país tiene la sensibilidad para mirar en sus niños la semilla de un México mejor, de un México mucho más incluyente, mucho más responsable, entonces las prioridades se acomodan sin duda. Bueno, pues vamos a seguir con este tema, y además acercándonos al Teletón. ¿Será como todos los años, el primer fin de semana de diciembre? Así es, Ciro, vamos nuevamente por un Teletón de 24, 25 horas, el 9 y el 10 de diciembre, en donde pues lo que vamos a pedirle a la sociedad es que tome una decisión de si la sociedad mexicana deseamos que esta obra continúe, si deseamos que estos niños sigan recibiendo esta atención que es de primer mundo, que es de una gran calidad, a un costo bajísimo. Si una terapia en un CRIT cuesta 10 pesos, 11 pesos, afuera les costaría 400, 500 o 600 pesos, y es una decisión pues de fondo de un país que ha sido posible de construir, ha hecho posible construir este sistema de rehabilitación, el más grande del mundo, y solo unidos podemos continuar con este proyecto adelante. Y el caso de Chihuahua en particular, digo, ya tiene por supuesto la valoración que están haciendo, pero también lo que nos informan es que están documentando todas las irregularidades, se van a realizar auditorías para saber y tener más elementos, por supuesto llevar a la justicia, dicen, si es necesario, al exgobernador César Duarte por esto, pero bueno, pues estamos esperando también, como usted dice, ya se lo dijeron en privado, la intención de que puedan cubrir ese adeudo, que para Chihuahua es de 46 millones, ¿verdad? Así es, y viene el caso de Veracruz, que bueno, también hay una salida de gobierno en donde hay una deuda de más de 100 millones de pesos. Más de 100 millones, y ahí ni siquiera tenían comunicación, ¿o ya tienes comunicación? Mira, Ciro, la tuvimos durante un tiempo, hace un mes dejaron de recibir llamadas. ¿Qué cosa? Crearon este fideicomiso con ese impuesto del 3%, donde aparecimos en la lista. Pero al final pues no ha pasado nada. Vamos a seguir con el tema, Fernando, y te seguiremos dando lata. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y muy buenos días. Increíble lo del Teletón.